Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Ahora descansa un poco, ¿de acuerdo? Ken depositó un suave beso en el cabello de su amante y su cálida mano frotó suavemente el hombro para calmarla y hacerla dormir. Las largas pestañas de Rin se cerraron mientras ella se dejaba llevar por los abrazos de su esposa, pero su mente seguía fija en Prapai. Había llegado a confesar que sabía que Kiri era la razón por la que Rin y Pai habían roto, solo para que él pudiera perseguirla libremente. A Rin ya no le importaba eso, pero seguía preocupada por Pai. A pesar de que Pai todavía estaba con ese hombre, realmente estaba preocupada, ya que tenía moretones. Rin sabía que no debía interferir más, debía alejarse del dolor que esa situación le había causado, pero al mismo tiempo, habiendo amado a Pai y siendo mujer, era imposible ignorarlo. Después de la evaluación de desempeño, a quien se le asignó hacerse cargo de un puesto que estaba vacante, lo que facilitó su participación en las reuniones. Últimamente no solo disfrutaba de su trabajo, sino que tanto sus compañeros superiores como los jefes de departamento estaban impresionados con su rapidez de aprendizaje. Voy por un té verde. ¿Te apetece algo? Preguntó. En la esquina de la oficina había una pequeña zona para bebidas y café, donde los empleados podían servirse. La integrante más joven del equipo cruzó la oficina, pasando por cada escritorio, caminó a la estación de bebidas, empezó a preparar 2 tazas de té verde calientes, pero no había llegado muy lejos cuando pasó junto al escritorio de su líder, quien comentó con una mueca de desprecio: ¿Sabes que la posición que ocupas ahora era de mi novio? Debe ser bonito robarle el puesto a otra persona. PG dijo esto con irritación. Últimamente la nueva empleada como Ken había recibido tantos elogios que PG, la líder del equipo, sintió que la estaban eclipsando. Ken hizo una pausa y luego se giró para la cabecera del escritorio al fondo de la sala. Arqueó una ceja con calma y respondió: ¿Estás hablando de la persona que fue despedida antes de que yo llegara? Cuando Ken preguntó esto, la mujer mayor se cruzó de brazos y la miró fijamente. La postura era similar a la habitual de Pidgey, pero aún así era diferente en cierto modo. Ken no pudo evitar que la mujer parecía una manzana dorada, brillante por fuera, pero por dentro estaba podrida. La persona acusada indirectamente expuso una sonrisa confusa. Sin necesidad de acalorar la situación, era evidente cuánto rencor le guardaba la otra persona. Aunque Ken le había explicado varias veces que lo que decía no era cierto, la persona que simplemente se negaba a comprender seguía insistiendo. No inventes rumores solo para perder el tiempo. No tengo nada que ver con esto. Si de verdad quieres saberlo, ¿por qué no le preguntas a Recursos Humanos? ¿Por qué despidieron a tu novio? Ken dijo, sacudiendo la cabeza con frustración. Antes de que pudiera irse, fue detenida por una frase importante. Te vi con la jefa en el estacionamiento ese día. La mujer de cara bonita se giró para mirar al orador, que ahora tenía una sonrisa satisfecha. Bien, debe ser bueno halagando a los superiores, ¿no? La última vez te vi con otro y ahora te estás abriendo camino para llegar hasta la jefa. No me extraña que hayas conseguido ese puesto en la empresa. Esta vez la mujer alzó la voz y para entonces todos ya estaban acostumbrados, pues este tipo de conversaciones eran frecuentes. No necesito hacer eso, respondió Ken con firmeza. Nadie quiere admitir cosas así, se burló la mujer alta. Ken respondió con calma. Sí, con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.